Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Quédate, aquí empieza Un Gallo para Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos, filosofía prolija y al alcance. Hoy escuché Un Gallo para Asclepio, o quizá haya sido ayer, no lo sé. Recibí una notificación de YouTube. Nuevo episodio, ¿reproducir ahora? Pero esto no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. Dentro de un rato, otras cosas. Los hombres y las sepulturas que compran. Pero dejadme ahora recortar este minuto del tejido del tiempo. Hay quien deja una flor entre unas páginas y encierra así un paseo o un amor que les pasó rozando. Yo también me paseo, pero quien me acaricia es un Dios. La vida es corta y es un pecado perder el tiempo que tenemos en la medida en que nos perdemos a nosotros. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Un Gallo para Asclepio. Yo soy Alan Argüello y el día de hoy hablaremos de Albert Camus. 4 de enero 1960, 11 de la noche. En su guardilla descuelga la pesadez del teléfono. Después de un momento, lo asienta, sin premura, de manera silenciosa. Lo que ha escuchado le electrifica la sangre. Su boca se frunce lentamente en una flor de carne, otea el horizonte, iluminado solo por los murmullos de algo insomne y trágico. X le acaba de comunicar que sucedió un accidente automovilístico. Los involucrados, por desgracia, pertenecen a la misma casa editorial, Gallimard. El joven Antoine se encuentra grave. Camus ha muerto. Soy Arturo Castro, bienvenidos a Un Gallo para Asclepio. No ser amados es una simple desventura. La verdadera desgracia es no amar. Albert Camus. Esperemos corroborar la verdadera atribución de esta frase en este programa que está dedicado a Albert Camus. Cada generación, sin duda, se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no lo hará. Pero su tarea acaso sea más grande. Consiste en impedir que el mundo se deshaga. Heredera de una historia corrompida en la que se mezclan las revoluciones caídas, las técnicas que han caído en la locura, los dioses muertos y las ideologías extenuadas, en la que mediocres poderes pueden hoy destruirlo todo, pero no saben convencer. En la que la inteligencia se ha rebajado hasta hacerse la sirvienta del odio y de la opresión. Esta generación ha debido restaurar en sí misma y en torno a sí misma, a partir de sus negaciones, un poco de la dignidad de vivir y de morir. Ante un mundo amenazado de desintegración, en la que nuestros grandes inquisidores pueden establecer para siempre los reinos de la muerte, esta generación sabe que, en una especie de loca carrera contra el reloj, debería restaurar entre las naciones una paz que no sea la de la servidumbre, reconciliar de nuevo el trabajo y la cultura, y rehacer con todos los hombres un arca de la alianza. No es seguro que pueda llegar a cumplir esta tarea inmensa, pero sí es seguro que a lo largo de todo el mundo hace ya su doble apuesta por la verdad y por la libertad, y que, si llega el caso, sabrá morir por ella, sin odio. ¿Qué tal? Yo soy Adrián Ardilla Lara. Bienvenidos. Pues Estamos de gala. Estamos de gala. Vamos a hacer un episodio que ya ansiábamos sobre un filósofo bien conocido por casi todos los que estamos en la mesa, Albert Camus. Pues yo diría que sobre todo más conocido por nuestro buen Adrián Ardilla Lara, que es todo un especialista en él, hasta viene vestido muy ad hoc para... Se disfrazó de Camus. Se disfrazó casi de Camus. Yo añadiría en el caso de Adrián que es más una especie como de vocación que luego pasa, ¿no? Cuando eres autodidacta y lees filosofía por tu cuenta, hay autores, hay pensamientos que se van volviendo familiares. Y yo así veo la relación de proximidad entre Adrián y Camus. Creo que es cuando la filosofía se hace íntima desde el corazón, se puede llegar a otras profundidades. Camus, guiado por Adrián Ardilla Lara. Y bueno, antes de dejarle el micrófono y que se explaye por completo para hablar de lo que más sabe y de lo que más le gusta, que es Albert Camus,
Chismes y Vida. Recordarle a todo nuestro público que comenten, compartan, se suscriban. Necesitamos gente en Patreon, cada vez nos alcanza menos para nuestros bebestibles, entonces únase a nuestra comunidad de Patreon, ahí hay canciones cantadas al oído por nuestros gallos. Y bueno, encuéntrenos un jueves sí, un jueves no, en todas las plataformas de podcasting, la que sea de su favorita. Pero háganos el favor de suscribirse en YouTube. Empezamos con Albert Camus. Muchas gracias. La verdad es que yo me había mantenido un poco reticente a traer a este bello escritor a tenerlo A como, esta posilga. como tema principal, porque de todos modos ha estado saliendo por todos lados cada que tengo la oportunidad, incluso en ese capítulo que hablábamos sobre el suicidio, pues salió como inter, ¿no? Como pre para hablar un poco del suicidio filosófico. Del suicidio como una perspectiva filosófica, mejor dicho. Pero bueno, sin más preámbulos y tratando de meternos directamente al chisme, pues me toca hacer un poco la biografía. Hice un poco mi tarea también. Te toca hacer un poco la biografía y el programa. Y el programa, así que van a tener que aguantarse y escuchar mi melodiosa voz. De saber, hubiera traído todos los escritos que tengo y ya nos ahorrábamos el tiempo. Pero bueno, espero que hacerlo un poco sintetizado para que vayan saliendo ahí las cosas, y posteriormente pues meternos un poco a ya las reflexiones que se puedan hacer sobre su filosofía. Lo que les quería comentar a nuestros queridos gallo escuchas es que nuestro programa, cuando salió a colación, Alan puso el tema, puso al autor. Teníamos pensado que sea la primera parte de por lo menos otro episodio, y ahora enfocarnos tal vez a los primeros escritos, posteriormente ya a la cuestión de la rebeldía o los últimos escritos, pero de todos modos van a salir a manera de daño colateral. Bueno, como la mayoría sabrá, Albert Camus nació el 7 de noviembre de 1913 en Mondovì, la actual Argelia francesa. Su familia, de parte de su mamá, era de ascendencia española. La familia de su papá fueron de los primeros colonos en llegar a Argelia, por lo que realmente él se identificaba, o había una identificación de Camus como francés, no tanto como argelino, sino como parte de la colonia francesa. Lamentablemente, su padre, a los 8 meses que nació Camus, lo llaman al frente de la Primera Guerra Mundial y muere en batalla, ¿sí? La batalla de Marne, según se cuenta. Extrañamente, paradójicamente, esto será lo que tal vez llegue a lograr que Camus se convierta en ese gran escritor, en ese filósofo, porque a los hijos de soldados caídos les daban una beca por parte del gobierno francés, y fue lo que le permitió empezar a estudiar. ¿Sí? En 1918 ingresa a la escuela primaria. Gracias a su maestro Louis Germain podrá seguir estudiando. Louis Germain es el mentor, el profesor que vio en este estudiante unos atisbos de inteligencia. Extrañamente, paradójicamente, y como será toda su vida de Camus, siempre va a haber una ironía, unas paradojas, incluso en la manera existencial. Lo podemos ver en sus escritos, va a ser un reflejo. Creo que, a diferencia de otros filósofos, este pensador, este escritor, hay que analizar su vida para entender también su obra. No se puede imaginar su lectura, su gran bosquejo literario exento de los análisis de su vida, vaya. Paradójicamente, este pensador, este niño que se convertirá en el premio Nobel, viene de una familia muy humilde. Su mamá no sabía escribir, nadie de su familia sabía leer ni escribir. Su mamá era un poco sorda, y les digo, estas paradojas que aparecen en su existencia de que el premio Nobel y sus familiares nunca pudieron leer un libro suyo, ¿no? Es sumamente fuerte, irónico, azaroso, pero pasará, ¿no? Entra a la escuela, en la escuela primaria, pues le va bastante bien, y gracias a este maestro Louis Germain logra conseguir una beca para seguir estudiando. Aprueba el examen
de entrar al instituto de secundaria por ahí de 1924 y le va bastante bien. En 1928, según se cuenta, debutó futbolísticamente en el Club Deportivo de Montpensier y le va a ir sumamente chido. De no haber sido por la tuberculosis que pescará por ahí de los 17 años, yo creo que hubiera sido un gran portero, y en vez de estar hablando ahora de un filósofo, estaríamos hablando tal vez de un gran portero argelino y la selección francesa. El programa se llamaría El Balón de Maradona, ¿no? Y sería sobre fútbol. La mano de Dios. La mano de Dios, Simón. Un año después, ahí en 1929, el Club Racing Universitario de Argelia, ya estando en la universidad, fichó al joven guardameta. Y de aquí empezará a surgir estas ideas de Camus que seguramente muchos conocen. Una sentencia que está en uno de los periódicos culturales del que será partícipe, que dice: después de muchos años en que el mundo me ha permitido varias experiencias, todo cuanto sé con mayor certeza acerca de la moral y las obligaciones de los hombres se lo debo al deporte. Lo aprendí en el Rúa. También habrá otra cita muy citable que dice: pronto aprendí que el balón nunca viene hacia uno por donde uno lo espera que venga. Eso me sirvió mucho en la vida. Perro. Es cosa característica también que Camus sea portero. Según se cuenta, su abuela, que se había encargado de su educación al lado de su mamá, su abuela era sumamente estricta con él. Cada que llegaba le revisaba los zapatos y si los veía que estaban rotos, sucios, pues le metía sus chingazos al pobre Camus. Por lo cual decidió quedarse como portero, ya que era el lugar en el que menos se le desgastaban los zapatos, y se convirtió en un buen portero. Y por ahí de 1930 sufre su primer ataque de tuberculosis. Esto va a ser muy característico, porque va a ser una constante estar enfermo, y eso también va a determinar mucho su existencia. Cuando sale de la universidad, lo normal era que a los estudiantes que les había ido muy chido les dieran la promoción de maestro. Sin embargo, estaba limitada o estaban prohibidos, los maestros que tenían estas enfermedades para que pudieran llegar a ser transmitidas, por lo cual nunca le dieron la licencia. Y quién sabe también qué hubiera pasado si le hubieran dado la licencia de maestro. O sea, también se habría quedado como Estaríamos profesor. Hablando de un gran maestro, ¿no? Estaríamos hablando de un gran profesor. No existiría el jardín de niños Albert Camus. Un gran pedagogo, no tal vez. No existiría el jardín de niños vespertino. Ya cuando entra a la universidad, conoce a Jean Grenier, que va a ser también ya un profesor de filosofía, muy conocido también ahí en Argelia. Todavía, él sí tiene una entrada en Wikipedia. Buscan Jean Grenier, y también era uno de los participantes. Él estuvo, creo que también en el Partido Comunista. Llevó a Camus un poco al pensamiento crítico que posteriormente estará teniendo. Ya que no tenía su familia sus recursos, lo mandan a vivir con su tío, un carnicero que era un anarcosindicalista de estos cabrones, y fue gracias también a él que empieza a tener un acervo literario muy amplio, porque su tío se cuenta que tenía una gran biblioteca, y los tiempos en que no podía salir Camus, pues se dedicaba a leer toda la bibliografía que tenía. Y creo que estaba Voltaire, y estaba Víctor Hugo, y estaban los poetas malditos. Siendo un anarquista, un revolucionario intelectualmente, un carnicero que le iba bastante bien económicamente, pues adoptan al muchacho para que pues siga con sus estudios universitarios. Lamentablemente, o paradójicamente, también les digo, va a ser una paradoja lo que está pasando ahí en su vida, se llega a enamorar de una chica que se llama Simone Weil, con la que se va a casar. Creo que este punto pocos lo conocen, pero también va a ser determinante. Esta chica es una pequeña burguesa de padres que eran oftalmólogos u optometristas. O sea, era gente que le iba bastante bien en Argelia. Para ser doctores, pues les iba bastante chido. Viaja con ella, se casa en 1934, se va de viaje a las Islas Baleares y comienza también a ser partícipe en el año de 1935 del Partido Comunista. Sabemos que por cuestiones ideológicas, críticas, políticas, no se va a terminar
por fraguar una adhesión al 100%, sobre todo por el estalinismo, que era el comunismo oficial en esa época, el marxismo crítico que tal vez se estaba desarrollando en Frankfurt, pues quedaba desechado, y creo que Camus no llega a conocerlo todo, del todo. Pero dentro de este comunismo oficial, pues empieza a tener sus críticas, sobre todo por lo que vendría a ser incluso posteriormente con la pelea de Sartre, con ese autoritarismo que se va a estar desarrollando. En ese año de 1935 también comienza a redactar sus carnets, que son sus primeros trabajos donde va a estar escribiendo. Si los llegan a leer, son 3 diferentes, creo que ahorita los edita Alianza en un solo volumen, y en esas son sus apuntes. Incluso ahí hay una cosa que me pareció maravillosa, yo los estaba leyendo, me los consiguieron, y hay una referencia que hace a una película que se llama Que Viva México, de Sergei Eisenstein. De Eisenstein, claro. Y le parece maravilloso cuando llegan a este punto de la muerte y Camus apunta que los niños están comiendo a la muerte. La muerte es dulce para los niños mexicanos, pone algo así. Pero bueno. Ay, güey. Ese es el dato underground, ¿no? Ajá, sí, ahí viene. Y las Eisenstein. Y México. Y México. En el año del 36, Camus se hace responsable de la Casa de la Cultura de Argelia, les digo, por este apoyo que tenía por la adhesión al Partido Comunista, y estará trabajando sobre todo en el teatro. Funda ahí mismo la compañía que se llama El Teatro del Trabajo, y él mismo estará haciendo las adaptaciones a diferentes obras, evidentemente con tintes socialistas, comunistas, que tendrían que mandar un mensaje al pueblo que llegaba a verlos. También había que recordar que Camus pues, se desarrolla, vive en los barrios periféricos, en los barrios humildes, y que también mantiene todavía esa constante de llevar el mensaje a la sociedad, vaya. Y durante el verano viaja a Europa Central, empieza a conocer, y es justamente en estos años donde redacta El revés y el derecho. En septiembre se separa de su esposa Simone Hay porque tenía problemas con la heroína. Había recaído, habían tenido grandes problemas. ¿Ella o él? Ella. Les digo, es que ella andaba con una burguesilla que tenía acceso a un montón de drogas, y pues ya Clásico saben. de las burguesas. Ya saben, como cuando Freud te daba medicina, usted vio un espíritu, tenga 500 gramos de cocaína y aspírelo. Ese va a ser su medicación. Dime. Lo dijiste muy de pasada, pero escribe su primer ensayo entre filosófico y literario a los 21 años. Ajá, es un verdadero prodigio, y él mismo va a ser reticente, ¿no? Con la reedición, con la renovación de la publicación de esta primera obra por la torpeza, dice él, de la forma. Uh-huh. Pero digo, el fragmento que leí es de ese ensayo, y es una joya. Bueno, eso solamente habla de cuán autoexigente Camus era con su propia obra, y que pues ya obviamente, spoiler, le dieron el Nobel, ¿no? Pero... ¡No! Sí, sorpresa. Esto es algo que poca gente sabe. Oye, yo no había visto la película. No es cierto. Sí, pero es muy interesante cómo empieza a escribir muy joven y cómo se relaciona filosóficamente con la literatura también. Fue como chisme cultural, fue el segundo premio Nobel más joven en recibirlo en literatura. El primero fue Rudyard Kipling, joven, pero en 1907, o sea, cuando la gente moría a los 45 años. Y el segundo más joven fue este señor, que se lo dieron a los 44, 43 años, ¿no? El premio Nobel. Sí, en el 57 se lo dan. Él tenía 44, ajá, por ahí más o menos. Sí, se lo dieron 3 años antes de que muriera, porque, spoilers, muere. Sí, justamente, Alan, igual podemos partir de eso y hacemos una pequeña pausa respecto a la biografía, porque justamente en el año del 37
Cuando lo expulsan del Partido Comunista, sobre todo por sus críticas, es cuando aparece el primer ensayo del que hablas, que es El revés y el derecho. Es un tiraje, creo que de tal vez 100, 200 ejemplares, que no son muchos, y que posteriormente muchos le dirán, es que justamente por esta cosa de que no era inconcebible, y si lo conseguías era muy caro. Dice, bueno, porque solamente unas personas van a tener la posibilidad de entrar a esos primeros textos que publiqué. Oye, pero ese no lo editó Galimard, ¿o sí? No, Ese, de hecho todavía es no los después, conocía. ¿no? Ajá, que la ya reedición. toda la obra está en Galimard. Sí, por eso también no lo editaba, porque Galimard no tenía los derechos todavía, tuvieron que ir comprarlos a la editorial, que creo que ya había desaparecido, y tener que venderlos a Galimard. Sí, fue todo un rollo y también pues un poco tardado. Es cuando hace la introducción. Me parece que lo publica poco después del Nobel, o sea, o al mismo tiempo, o sea, cuando ya se ha consagrado un poco como autor y como escritor, sí es cuando le dice, oye, ¿por qué no lo sacas otra vez? Y dice, no, pues es que me da pena. Bueno, y aquí podemos hacer una decisión para decir que cuando estamos hablando de Camus nos estamos refiriendo a un personaje que desde el Renacimiento como poco se ve, fue un hombre del siglo XX prolífico en dos campos total y completamente distintos, tanto la filosofía como la literatura, ¿no? El Nobel que recibe es el Nobel de Literatura, las letras, y sin embargo lo reconocemos también como el filósofo o como el escritor. Si alguien te dice el filósofo Camus, no te sorprende ni te es ajeno, como lo es tampoco si te dicen el escritor Albert Camus. Es de esos casos rarísimos en la historia más contemporánea del mundo, donde una persona es prolífica en dos ámbitos total y completamente distintos. No digo diferentes, pero sí son distintos. Pero ahí sí duda, o sea, él sí hacía esa misma escisión de su obra, o sea, él sí... Más bien él se identifica, o él todo lo manejaba como, pues es filosofía en diferentes formatos. No, más bien él se identificaba siempre como escritor, porque era lo más general. Como teatrero, según yo, él se identificaba como director de teatro, se presentaba como director de teatro. Director de teatro, escritor, porque a final de cuentas, y esto se verá en esta conferencia que da en la universidad posterior al premio Nobel, porque lo invitan ahí, y él dice, pues yo tal vez soy un escritor y por mucho puedo llegar a ser un artista, pero él se identificaba con esta cuestión artística como una cuestión de la creación, muy al sentido alemán, de crear algo, de dar nuevas formas, de tanto a nivel escritura, teatral, filosófica, pero con esa esencia o con ese deseo de trascender. Sí, pero tiene algo de lo que a menudo carece la filosofía, y es la intención estética, ¿no? Luego es horrible leer ciertos filósofos alemanes o de cualquier nacionalidad cuya intención estética no existe, ¿no? Pero bueno, quería decir sobre este libro, y me interesan muchas cosas, Ardilla, o sea, dices una frase y me dispara un montón, pero quisiera, por ejemplo, que hacia los 21 años estaba en el Partido Comunista, y esto ya empieza a hacer una serie de similitudes con Sartre, ¿no? Tanto lo del Nobel como lo de la inclinación por la izquierda. Pero bueno, sobre el revés y el derecho, este libro que Camus decide soltar, como dices posteriormente, ha hablado ya de sus reticencias en el prefacio, pero dice algo característico que me llamó mucho la atención, y es que dice que probablemente el manantial, algo así como el manantial de su filosofía, o el manantial como aquello de lo que brotará todo lo que viene después, dice, en cuanto a mí, sé que mi manantial está en el revés y el derecho, en ese mundo de pobreza y de luz en el que viví tanto tiempo y cuyo recuerdo me ampara aún los dos peligros contrarios que amenazan a todo artista, el resentimiento y el contento. Y habla sobre la pobreza. Y aquí me gustaría introducir una pequeña pregunta que para mí sería como temática alterna a la historia, porque es algo que tú me aclaraste hace muy poco y creo que sería muy preciso escuchar la aclaración, pero bueno, habla sobre la pobreza. Dice que la pobreza nunca le pareció una desgracia porque la luz derramaba sobre ella sus riquezas, incluso sus rebeldías, ¿no? Que la pobreza tenía la posibilidad de iluminar. Y a la aclaración que quería que me hicieras es, ¿por qué esta filosofía no puede llamarse existencialismo? ¿En qué se distingue el existencialismo de
la filosofía de la existencia o cómo llamarías tú a eso, o cómo llamó el propio Camus a su propia actividad filosófica si hubiera que inscribirla en una corriente y por qué? ¿Cuál sería la diferencia? A ver, Con maestro, ¿por qué? Sí, Ay, no sí, venía sí. preparado para... Déjame acomodo la corbata y los lentes para darte esta respuesta. Me llaman en el sótano, chicos. Bueno, de hecho, Camus hace la aclaración justamente en entrevistas y en el mito de Sísifo, en las primeras páginas, el existencialismo, que el concepto como tal aparece en el existencialismo es un humanismo, creo que son las primeras veces que va a aparecer, es un concepto propiamente sartreano. Camus dirá que la diferencia entre su filosofía y el existencialismo es que el existencialismo parte del absurdo y su filosofía parte del absurdo y el existencialismo termina con la conclusión del absurdo, de que la vida no tiene sentido y que ahí termina. Camus, en cambio, hace o se pone la tarea de que, bueno, si no tiene sentido, ¿para dónde le damos? Es las primeras páginas del mito de Sísifo, Sí. que, pues como muchos sabrán, solo hay un problema realmente filosófico, el suicidio. La vida vale la pena de ser vivida o no. A mí me parecía un poco contrastante cuando empezaba un poco las investigaciones, los años mozos, por ahí de los 19, 20 años, que mucha gente le decía que cuando leas Sartre termina desencantado de la existencia, pero cuando lees a Camus terminas descansado de la existencia, pero con esperanza. Era la transición, vaya, la diferencia entre el existencialismo y Camus es que Camus creo que da un paso adelante para analizar qué podemos hacer con la vida, ¿sí? Sí. Y ese sería como que el borrón. Creo que se refiere más que al existencialismo como tal a una filosofía de la existencia, por lo mismo, porque está analizando la existencia en sus diferentes planos. Pero lo que hace tal vez Camus, muy a manera de Descartes, es dudar de todo, de toda moral, de toda ideología, y tener como antesala de su pensamiento el nihilismo. Y lo que busca es la trascendencia del mismo. Creo que el existencialismo estaría un poco más apegado a ese nihilismo. No estoy tan seguro porque no soy tan lector de Sartre, a diferencia. Sin embargo, esta cosa de creer, por ejemplo, en la revolución, implicaba, que lo veremos a lo mejor un poquito más adelante, implicaba para Camus ya generar un juicio de valor para la misma vida, ¿no? Él mismo dice en el mito de Sísifo que el revolucionario cree en la revolución y ese es el sentido que le pone a su vida. Claro, me parece no poca cosa, aunque él se describa a sí mismo así, aunque sea un nombre que él mismo se puso, el hecho de que reconozca que el fin del existencialismo es el absurdo, es el descubrimiento del existencialismo, ¿no? Descubres que la vida no tiene sentido. Y en Camus es el punto de partida, es decir, de lo que se trata es de llegar más lejos. Ajá. Y en efecto, en textos incluso como el propio Extranjero, el absurdo no es un punto de llegada, es un comienzo. Creo que la pregunta central de este libro que ya mencionabas, de El mito de Sísifo, de si la vida vale o no la pena de ser vivida, que así comienza el libro, diciendo, esta es la pregunta más importante de la filosofía, porque las preguntas más importantes tienen consecuencias, son las que tienen las más grandes consecuencias. Y sin embargo, me parece que no es la pregunta más importante del texto, sino si la vida no tiene sentido, si la respuesta es negativa, ¿cuál es la consecuencia de eso? Es decir, y ese es el punto de partida, que el existencialismo sería un punto de llegada, ¿no? Pues la consecuencia es el suicidio. Y Camus se hace la pregunta de cómo se puede vivir desde el absurdo, ¿no? O sea, cómo se puede vivir aceptando ese hecho. Si la vida no tiene sentido, entonces la consecuencia natural es acabar con la vida, o hay una posibilidad de llevar una vida absurda. Claro, sí, porque lo primero que se piensa cuando hablamos del mito de Sísifo es que lo que todo el mundo conoce es la introducción. El suicidio es el gran tema. Si la vida no tiene sentido, entonces nadie hace cosas que no le parezcan sentido. Si estás en una relación de pareja y pierde sentido tu relación de pareja, pues dices, chao, hasta aquí ya terminó. Si tu vida no tiene sentido, pues la consecuencia práctica sería, chao, ahí nos vemos, hasta luego. Pero la parte que se olvida del mito de Sísifo es que él renuncia a la posibilidad del suicidio, le parece pusilánime el hecho de que la gente diga, pues no se trata de irse
matar, ¿no? Que es lo que pasa en el mito de Sísifo. Pareciera que va a hablar del suicidio y más adelante termina diciendo, no, es que no va por ahí la cosa. Hay que asumir la vida de una manera tal que no tiene sentido, pero puedes hacer tal y tal y tal cosa. Y el hecho del suicidio es lo mismo que creer en Dios que te va a salvar. Suicidarte es el mismo punto que creer que ahora sí los políticos van a arreglar tu calle, que ahora sí Dios te va a llevar al cielo. El suicidio lo pone a ese mismo nivel, es aferrarte a una cosa absurda. Sí, y también creo que la solución más directa que tiene, así como que en términos sencillos, es de que la vida no tiene sentido y por lo mismo me suicido. Dice Camus, no, por eso vamos a rebelarnos ante esa lógica, porque es una lógica existencial y que tiene todo sentido eso, de que si no tiene sentido, vamos a terminar con ellos. Vamos a seguir con esa lógica. Creo que más allá de estos primeros textos que se vienen a compaginar, porque unos meses después, un año después de salir El revés y el derecho, que son los primeros atisbos donde se va vislumbrando el absurdo en el pensamiento de Camus, hay un texto que se llama Bodas, donde Camus hace unos escritos sumamente paganos. Se ve que hay una destrucción, incluso con la perspectiva cristiana, en todos los sentidos. Él mismo llama un texto que se llama Bodas en Tipasa, donde hay un lenguaje erótico, donde este Camus está hablando de la seducción que tiene, pero para con la tierra, con esa frescura, con el mar, con todo el amor, con toda la certeza que puede llegar a tener, que es el mundo mismo. No sé si se acuerdan de la introducción del hombre rebelde, que pone un epígrafe de Hölderlin, no recuerdo bien, pero va más o menos así de que, y entonces me metí a la tierra doliente y juré que ninguno de sus misterios serían indiferentes ante mí, y por eso nos casamos, algo así, parafraseando. De hecho, quería traerlo un poco a colación el programa pasado cuando estábamos hablando de Asclepio y que salieron un poco a contraste los mitos de Deméter, lo de Dioniso. El mismo Camus dirá, no es necesario todos esos mitos, lo que necesitamos es ser conscientes de que esta existencia, este calor, este sol, esta pobreza, incluso esta luz, es lo único que tenemos para nosotros mismos, que no hay una trascendencia más allá de la misma vida y que no hay una determinación existencial, ni moral, ni política que pueda ir en contra de nosotros. Creo que va también un poco apegado a esta cosa que llamaba sobre la luz y sobre la pobreza. Van a estar muy presentes, no solamente en El revés y el derecho, sino van a estar presentes en toda la obra. La pobreza y la iluminada y la luz es una constante, incluso en los últimos textos. Bueno, no sé. No, yo estaba totalmente en sintonía con lo que decías y muchas gracias, me parece doctor. que eso también está presente en el ensayo del revés y el derecho. Mira lo que dice. No, lo que cuenta es ser auténtico. Y entonces ahí entra todo, la humanidad y la sencillez. ¿Y cuándo soy más auténtico que cuando soy el mundo? Me veo colmado antes de desear. Ahí está la eternidad y yo tenía puesta la esperanza en su llegada. No es ya ser dichoso lo que deseo ahora, sino solo ser consciente. Hay una especie de reconocimiento místico, me parece a mí, en este texto de vinculación con el todo. Sobre todo cuando dice, me veo colmado antes de desear. Que además es muy bella la frase, ¿no? O sea, incluso antes de desear ya estoy satisfecho, o ya soy el todo. Es una especie de desprendimiento que está directamente ligada con esa, a ver, tampoco me gusta hacer lecturas como causalistas, ¿no? De que, es que Camus era pobre y tal, pero no creo que sea accidental, y en el propio prefacio de la obra habla de esto, la relación de la felicidad y la pobreza en el caso de Camus, que lo va a hacer de otra manera, por así decirlo, es otro tipo de filósofo, ¿no? Cuando habla de la sencillez
se refiere a eso que han dicho tantos escritores y tantas personas, que lo que cuenta es el cielo que tienes enfrente y el plato de comida, y sin embargo es un filósofo muy potente, ¿no? Que reconoce el absurdo. No está apostando por una ingenuidad, pero no deja de sorprender que, aún estando presente el absurdo en este texto también, Camus, de algún modo, por así decirlo, no quiero ser el Deus Ex Machina, ¿no? O al final gana el amor, pero de algún modo es un vitalista, pienso yo. O sea, de algún modo está apostando por esa buena vida, por la vida sencilla, que por un lado lo alejarían no de profundidades filosóficas, pero sí de visiones o formas de ver pesimistas, ¿no? Visiones, no es Camus no puede ser un pesimista, se tiene estos aires como de respirar respirar aire puro, ¿no? Sí, de hecho el vitalismo creo que lo retomará mucho de Nietzsche. Es una evidencia que es un lector inmamable de Nietzsche. Su hija llegará a contar que el mismo Camus, a donde iba, llevaba siempre una foto de Nietzsche, y si se ponía a escribir, pues ponía su foto y era su inspiración. Claro. Y cuentan algunas maestras en unos seminarios que él realmente era un nietzscheano, no porque leyera o que fuera el citador citable de Nietzsche, sino porque empezó a hacer filosofía a partir del pensamiento de Nietzsche. Lo veremos en el mito de Sísifo seguramente, cuando habla de la moral, cuando habla de la trascendencia, cuando habla del mismo arte, esa ruptura que tendrá que ser una forma de trascender cuando estás creando. Y también otra cosa que me parece muy peculiar resaltar es que su tesis, por ejemplo, que no está traducida al español, la hace sobre San Agustín, y si no mal recuerdo, creo que era Plotino. Hace un análisis ahí entre neoplatonismo y estas cosas, que se va a ver medio impregnado también por el pensamiento estoico. O sea, era medio inclinado todavía al pensamiento romano. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y justamente hay una cita en El Revés y el Derecho que dice: la vida es corta y es un pecado perder el tiempo que tenemos en la medida en que nos perdemos a nosotros. Hoy es día de un alto, mi corazón acude al encuentro de sí mismo. Si hay una angustia que aún me oprima, es la de notar cómo este instante impalpable se me escurre entre los dedos como las perlas de mercurio. Muy similar al tiempo que va a estar hablando también San Agustín, ¿no? Que somos migajas en el tiempo, que si me lo preguntan no sé a qué se refiere, todas estas cosas. Muy pagano, muy con un pensamiento todavía inclinado, si quieres, a lo antiguo, pero sin esta estructura muy a lo Platón, muy a lo Aristóteles, ¿no? Muy más apegado todavía a estas escuelas menores con las que se estuvieron desarrollando en esos siglos. Oye, y él descubre a Nietzsche con este maestro que dijiste, Granier, ¿cómo se llama? Ajá, con Jean Granier. Sí, ya lo descubre en la universidad. Ok, o sea que él quizá lo había leído por su cuenta o de alguna manera le había llegado, no sé. Sí, de hecho, pues era al igual que Kafka, creo yo, se convirtieron en los lugares comunes o el boom de Kafka. Hay un texto que se llama Cuando Kafka hacía furor, que ya es un poco posterior a Camus, pero habla de cómo llegaba Kafka, por ejemplo, a Estados Unidos, y que sus textos eran súper caros porque era la sensación del momento. Me imagino que también en esta época pasó lo mismo con Nietzsche. Todos leían a Nietzsche, tanto en Alemania como en Francia, como en Suiza, como en España. Okay. No sé. Oye, yo desconocía este texto de bodas y, o sea, la verdad ni siquiera había escuchado mencionar. Veo que ahí traes una edición, pero sí, ¿son obras de teatro también? ¿O o son pequeñas novelas? Justamente iba a hablar un poco de esto. Bodas lo publica un año después del Revés y el Derecho. Es cuando está presente mucho la cuestión pagana, ese amor al mar, ese amor a la existencia misma que está presentándose. Y El Verano es un texto posterior, como de los años 50, 20, 30 años después de que lo publica, donde regresa a los mismos lugares donde dice que él fue feliz. Sin embargo... El clásico, uno siempre vuelve a los lugares donde amó la vida. Sí, pero aquí... Y una de las citas más citadas de Camus viene de ese texto, ¿no? Incluso se podría decir que es la causa formal del libro de Cristina Rivera Garza, ¿no? El invencible verano de Liliana.
La frase esta de, y en el más agudo invierno descubrí que adentro de mí habitaba un profundo o infinito verano, ¿no? Sí, justamente el Bodas en Tipasa es el preámbulo al regreso en Tipasa. Camus en esta primera ida, que dicen que siempre iba con algunas chicas, siempre que iba al mar o a estos lugares iba de dandy, y cuando regresa años después se da cuenta de que ese lugar pues ya no era muy lindo, porque creo que había empezado a llover, las ruinas del Imperio Romano ya estaban bardeadas, y escribe esa referencia que está haciendo Alan, y pues ya aprovechando la voy a leer, que dice: para impedir que la justicia, hermoso fruto naranja que no contiene más que una pulpa amarga y seca, se agoste, volví a descubrir en Tipasa que había que guardar intactas dentro de uno mismo una frescura, una fuente de alegría, amar el día que escapa a la injusticia y volver al combate con esa luz conquistada. Volví a encontrar allí la antigua belleza, un cielo joven, y ponderaba mi suerte, comprendiendo por fin que en los peores años de nuestra locura, el recuerdo de este cielo no me había abandonado nunca. Era él quien, para concluir, me había impedido perder la esperanza. Yo había sabido siempre que las ruinas de Tipasa eran más jóvenes que nuestras obras en construcción o nuestros escombros. El mundo empezaba allí, cada día, con una luz siempre nueva. Oh luz, ese es el grito de todos los personajes enfrentados en el drama antiguo, a su destino. Este último recurso era también el nuestro, y ahora yo lo sabía. En mitad del invierno aprendí, por fin, que había en mí un verano invencible. Bravo. Verano peligroso. Verano criminal, chicos. Y muy citable, muy citable. Entonces, a ver, con esto que hemos dicho, no sé si podrías, ya que te estás cargando en la espalda la piedrota como el Pípila, hemos tocado entonces los temas centrales, Como por lo el menos en Pípila este... o como Sísifo. Como Sísifo. Nunca mejor dicho, como Sísifo. Es decir, los temas centrales de la obra de Camus, de la filosofía de Camus, que son esta vida sencilla, esta conquista diaria, el amor por el instante, y todo esto desde tomando el absurdo como plataforma. Ajá. Oye, también... ¿Añadirías algo? Sí. Bueno, creo que nada más para ir redondeando y a lo mejor para entrar ahorita ya tal vez de lleno al mito de Sísifo, nada más unos detalles biográficos. Está cagado porque también Camus termina trabajando de meteorólogo. Creo que no le iba muy bien económicamente después de puede llevar su paraguas o no, da igual. Es absurdo. Hoy llovió, o tal vez fue ayer. Creo que no le iba muy bien también. Pero pues, estuvo un tiempo ahí de meteorólogo, publica los libros, medio se hace de fama, pero uno de los problemas que va a tener con el gobierno es que empieza a dar testimonio de los problemas que tienen ciertas comunidades, particularmente una comunidad que se llama Cabilia. Ahí era demasiada pobreza. Camus empieza a hacer los periodicazos y nadie le da trabajo. Incluso el mismo gobierno de Argelia cierra los periódicos donde trabajaba y ya nadie le da chamba. Por lo cual tiene que irse a París y es donde va a empezar ya su labor intelectual y empezar a conocer a Sartre y a Simone de Beauvoir y a Lacan y a Picasso. Seguramente han visto esa foto muy conocida donde están creo que es en el estudio, no sé si de Picasso o de Brassai. Brassai fue un gran fotógrafo, creo que era de Hungría o donde sea, o Bulgaria. Hungría. Como dicen los Simpsons, es Hungría y el otro Bulgaria. Claro. Hungría, Mexicali. Era llega ahí y empieza a conocerlos. Por ahí del 40, pues ya está en París, se va a Lyon un tiempo y empieza a trabajar también en un periódico. De zapatero. De boleador. Daba grasa. Y bueno, ya... Viene en la Ciudad de México, güey. Ya que no tiene chamba, pues se queda ahí en Francia. Y bueno, nada más para ponerlo de relieve, cuando llega Camus ahí dice que hay una gran injusticia de la que poca gente habla, y que es la injusticia del clima. Dirá que nadie, que no es lo mismo ser un obrero en París que ser un obrero en Argelia.
que porque por lo menos en Argelia tienes el mar, tienes la luz, tienes otra forma de vida, y en París, por ejemplo, pues está todo nublado, está lloviendo y no sé, le deprimía la lluvia. Habría que ponerlo en contraste. No era un chico sad, ¿no? Y se iba a las fiestas. El primer chico sad. Y pues ya. No era. Oye, pero hablando de chico sad, y sonará como mamá, pero creo que es como un filósofo también bien parecido, ¿no? O sea, siempre hay como ese mame de que es el filósofo rostrillo, ¿no? Así como... Tras bambalinas, bello. poco antes de que llegaras estábamos hablando que era guapo. Ajá, sí, No, o sea, no pudimos. justo- No pudimos decir quién era más guapo que Camus en la filosofía. Dijimos es que sí, o sí, sea, Schelling, eso- solo Schelling. nombre. Schelling. Bueno, Pero ya- bueno, pero Schelling, hay retratos de Schelling, o sea, no hay fotografías, o sea, todavía no es el pues, tiempo de la... Pero Schelling de la técnica, era ese alemán sí, ultra como- guapo, de piel de leche, cabello rubio. Me sacas de onda, largo. Arturo, en este momento, pero o sea, pienso que sería mejor hablar ya como de la fotografía para casa, porque Ah. Schelling y todos los filósofos del siglo... Sí, no se vale retrato hablado. Sí, o sea, ¿no? retratos así. Alcibiades era muy guapo. Sí, porque, bueno, Platón era feo, pero algo tenía, ¿no? La Sócrates, espalda perdón, ancha. la espalda ancha, ¿no? No, o sea, pero, o sea, ya ahí, a lo que quiero decir es, hay evidencia más fidedigna con una fotografía, ¿no? O bueno, quizá No hay un filósofo más guapo que Camus. quizá era, ¿cómo se dice? Fotogénico, ¿no? Pero bueno, al menos en todas las fotos se le retrata muy... Yo en nuestra facultad he visto a otros filósofos más guapos que este. Bueno, pero no tienen una obra pero como la de sí, Camus, no, ¿no? No tienen una obra como la de Camus. De hecho, hay una cosa muy extraña que Ajá, no sé si eso le trajo es que era una beneficio, persona que, algo, no que se sé, la o pasaba fotografiándose. Hay un montón de fotografías. Su hija editó hace tal vez 10 años un texto de fotografías de él, y se hacía un análisis en un congreso que me tocó, que organicé, bueno, que hice. sobre fotografías de Camus. Sobre fotografías de Sobre fotografías Camus. de Camus. Que realmente era una persona, o sea, lo ves sus videos y lo ves así como el clásico, así como que no me doy cuenta, pero Ajá. son videos donde él va caminando o donde lo están entrevistando y él y voltea la mirada y dice, puedo hablarles del teatro, y es de que... Sí, claro. Sí, era una persona que yo creo que estaba demasiado enamorada de sí mismo, o por lo menos le gustaba verse fotografiado y en videos y todas estas cosas. Pero por ahí también, no sé, o sea, con estas ideas sabía como lo que de... traía. Sabía lo que traía, sabía lo que traía. No, pero no sé, con estas ideas de, por ejemplo, pues, de que era pobre, como nos lo mencionabas en su biografía, y no sé, me lo voy a poner como muy, muy simple, pero era como, al parecer, por lo que se menciona y su filosofía vitalista, parecer que es como una buena persona, ¿no? O sea, quiero hacer esta relación de que Era bueno. lo bueno, o sea, sí, o sea, que Era pobre, era bueno. ajá, sí, Un clasista de que, güey, era porque, pobre pues, y a el pesar pobre, de el pobre esto era porque bueno, quiera, ¿no? Ajá, si era pobre, pues es bueno, Era ¿no? pobre y no robaba. Era pobre y no robaba. Y Y eso aparte ya... era pobre y era guapo, ¿no? O sea, guau, ¿no? No, pero con esto como de un poco forma y fondo de decir, o sea, tiene un alma buena manifestada como en un físico bueno, ¿no? O sea, bueno, no sé, ya no sé Es qué el digo. Calosca ahí en Cagatos. ¿no? Calocagatía, mijo. Calocagatía. Es Homero. Pues se contaba que ya después se empezaron a salir muchos chismes, la verdad era Chismecito un rico. chismecito, pues sí, era un Don Juan. Todavía Sí. cuando estaba casado, pues salía con quien le tirara la onda. La y onda. Con varias ajá, amantes. tuvo muchos amantes, incluso estando casado. ¿Y siguió la tradición francesa de andar con alumnas o no? Sí. Chismecito rico. Sí, de hecho, creo que su amante más conocida es María Casares, que la conoce por ahí de los años 40, una actriz muy, muy, muy bella, y que al mismo tiempo todavía estaba con... Y murió hace con- poco, ¿no? Sí. Tiene menos de 20 años que murió esta chica. Sí, Por él le dio COVID. sí, ya tiene mucho que murió. No, o sea, digo. Bueno, la existencia de un parpadeo, ¿no? Pero, Sí, era... de hecho, mucha gente también lo llegó a criticar por esta relación que tenía, porque con su esposa no era tan buena persona, y se cuenta que era medio machista. De hecho, hay unas maestras que hacen un análisis de la obra, unas maestras de la Universidad de Valencia,
que realmente, si ven algunos atisbos, puede verse que se trata de una filosofía con términos sobre virilidad, como la fuerza, el encanto, la seducción, que tal vez ahorita no ha sido tan observado, tan detalladamente, porque seguramente ya tendría una que otra cancelación, sobre todo por la crítica que vino después por Simone de Beauvoir. Abro hilo en Twitter. ¿Cuál fue la crítica de Simone de Beauvoir? Se cuenta que pues ya instalado ahí en Francia y yendo a las fiestas, conociendo a Sartre y a Simone de Beauvoir, pues se sabía que Sartre tenía la relación abierta y que Simone de Beauvoir andaba con uno u otro y que Sartre igual, no había problema. Se cuenta que Simone de Beauvoir le tiró la onda a Camus, pero Camus dijo en él, porque también era un poco más grande y que no le parecía muy linda. Por lo cual, pues hubo ahí como que un enojo por parte de Simone de Beauvoir y aunado a la crítica del hombre rebelde que empezó Sartre, pues se le fueron encima todos los intelectuales franceses, que no vale madre. ¿Cuál es la tesis que criticaban del hombre rebelde? Fueron varios, pero principalmente la crítica que se le hace al estalinismo, a los campos de concentración y el asesinato en nombre de la historia. Por ahí de los años 40, terminado la guerra, cuando la gente se entera de los campos de concentración, pues se hace una crítica muy fuerte al nacionalsocialismo, a todas estas cosas que habían surgido como para asesinar en nombre de la historia, en nombre de una cosa. Cuando se enteran que en la URSS había campos de concentración, no había campos de concentración, eran campos de trabajo, dice el mismo Camus, dice, oye, si nosotros criticamos a los alemanes por tener las mismas cosas, ¿por qué no criticaremos a los rusos? Y fue una de las cosas que no le gustó mucho a Sartre ni a sus achichincles, por lo que se le fueron encima. Desde que estudiaba Derecho no escuchaba la palabra achichincles. Achichincles. Oye, te quería preguntar si... no sé si es contemporáneo de Fanon o Fanon lea Camus o algo así. O sea, por todas estas ideas, pues, de que a fin de cuentas él vivía en una colonia francesa, ¿no? Y todo esto que mencionabas que, pues, como que desveló y que lo metió en problemas, ¿no? Estos artículos que compuso y así. No sé qué tanta relación haya tenido con Fanon, ahí sí desconozco. Por lo menos en las biografías que he revisado, no hay una relación. Es que ahorita pensaba en eso. Y creo que Fanon era todavía un poco más rudo Sí, bueno, pues incendiario, ¿no? Más. Oye, y él tiene este texto de cartas a un amigo alemán, ¿no? Sí. Si no mal recuerdo, ¿no? Sí. Las cartas a un amigo alemán creo que son, no me acuerdo si son 5 o 7 cartas que él escribe a un amigo imaginario alemán en el cual está criticando el nacionalsocialismo. Es ya su época donde Camus está en la resistencia. De hecho, Camus tuvo que tener papeles falsos para poder andar en Francia porque pues ya estaba ocupada por los nazis. Tenía su carnet, tenía su pasaporte y su identificación que traían otro apellido. Y en esas cartas creo que las publica en unos diarios, que no sé si es en Combat o es en otro lugar, y empiezan a hacer unas grandes críticas, sobre todo pues al nacionalsocialismo, ¿no? Esa idea de conjuntar, de superioridad, que Camus pues también por las condiciones sociales en las que vivió, tiene que criticarlas, ¿no? El nacionalismo como tal, como una nación superior a las otras, pues se derrumba casi por sí sola. Pero, pues bueno, siempre es la cachetada con guante blanco y seguramente tenía ahí alguno que otro conocido colaboracionista. Sí. Y la verdad las cartas son bastante buenas, muy rudas también al final. Hay una frase donde dice, el cielo que fue indiferente a nuestras derrotas será indiferente a su gran derrota. Ahora puedo vivir en paz, les dice. Y por ejemplo, ¿por qué nosotros, al menos desde el ámbito de la filosofía, pues sí conocemos al Camus escritor, pero poco conocemos al Camus de la literatura, del drama, del teatro? O sea, creo que él
asumido de manera personal el pronombre que él se ponía, era director de teatro, pero ¿qué obras hay? Yo nada más conozco Calígula. O sea, Calígula. Calígula y ya. Creo que a lo mejor el desconocimiento de las obras fue también porque varias fueron adaptaciones sobre todo de Dostoyevsky. No, pero él escribió. Ajá, no, está por ejemplo Calígula, que es creo que muy divertida. Es el personaje absurdo por excelencia, llevado a su máximo esplendor. Es como el personaje absurdo que podríamos hablar, por ejemplo, de Mersol en El extranjero. Mersol no tiene el poder para adquirir nada. En cambio, Calígula tiene este gran poderío, tiene la posibilidad de exigir a los demás que hagan lo que quieran, ¿no? Porque también es consciente del sinsentido de la existencia cuando muere Cesonia, que pide la luna o que pide la eternidad y todas estas cosas. Dice, bueno, pues entonces haré lo que quiera. En contraste con Mersol. Está, por ejemplo, también El malentendido. El malentendido va esta historia de que una señora y su hija tienen un hotel, creo que es en una parte de Europa del Este, pero su hijo se había ido, el hermano de esta chica, se va y de repente regresa y no lo reconocen. Estas señoras lo que hacían era matar gente y quedarse con sus pertenencias. A él no lo reconocen, por lo cual plantean toda una situación para asesinarlo y queda su esposa, o sea, se convierte en el tal cual en el malentendido. Se dan cuenta de que era su hijo ya cuando revisan los documentos y se convierte en un caos. Hay una figura ahí que es el mayordomo que hace a veces como una figura de Dios que aparece, desaparece, que se niega, que está callado, que está observando. Creo que es una de las tal vez un poco más fuertes obras de teatro. No fue muy bien recibida porque el lenguaje parecía más filosófico que de teatro. Sí, que es lo que tiene. Y por ejemplo, sí, yo quería preguntar de un conceptito que se repite a lo largo de toda la obra de Camus, que es el absurdo. Aprovechar que tenemos hoy en la mesa un experto sobre Camus, también conocido como Albert Camus, ¿por qué no hablar del absurdo, ese gran concepto con el que identificamos a Camus? Y de paso hablamos del mito de Sísifo, ¿no? Que es Claro. uno de los lugares donde se ubica el texto. Creo que sí nos queda, sabíamos que no íbamos a alcanzar a abarcar todo Camus, pero nos daremos por bien servidos en este primer episodio sobre Camus, dedicado. Que hablamos del absurdo. Y por ahí, yo he escuchado mamadores que dicen Albert Camus. Albert Camus. Entonces no sé realmente, desconozco el francés. Eso debimos haber empezado por ahí. ¿Cómo se pronuncia, Ardilla? ¿Cómo se pronuncia Albert Camus? Je ne parle pas français, mon ami. Ok. Sí, yo he escuchado así como, no, así que se los quieren dar acá y dicen Camus. Creo que a mí me corrigieron en la Gandhi de Querétaro, güey. No la primera vez que fui a buscar un libro, dije, vengo a buscar un libro de Alberto Camus. Y Alberto Vázquez. No, la neta, el vato me dijo, Camus, o no sé cómo me dijo, pero no me dijo Camus, no. No tenemos, pero sí tenemos de Camus. Creo que esa pronunciación de Camus es un poco más de Europa del Este. Si ven las grafías un poco rusas, cuando los ponen, nada más aparece una I. Creo que va por eso, pero pues, creo que la pronunciación es Albert Camus. Sí, no bueno, sé, porque Camus suena gringo, ¿no? El origen del apellido es portugués. Camoes. Okay. Es Camoes, que escribe Camoes y es Camus. ¿Cómo se pronuncia, maestro lingüista? Camus. No, en el de portugués se escribe Camoes, es Camus. Pero es una deformación de luego que se hicieron colonia francesa, ese apellido portugués, y tiene todo el sentido y valía porque su familia era española. Española, claro, tienes España. Razón. Cierto. Pero sí, pues sería Albert Camus. Bueno, Ardilla, el absurdo. Maestro Ardilla, otra pregunta. ¿Cuál es el color favorito de Camus? Doctor, yo más que dudas tengo un comentario. No. Yo creo que Camus estaba mal. Sí. Me gustaría el absurdo. Porque Alan tiene unas consideraciones todavía un poco más precisas, creo yo, sobre el absurdo.
sobre todo por esa tradición media nietzscheana y a veces heideggeriana que me gustaría escucharla. No sé tus reflexiones al respecto. Y ya nos vamos. O antes de pasar, así como decir por qué, a lo mejor no definir qué será el absurdo, pero sí por qué nosotros, o de manera popular, porque Camus es un filósofo más o menos conocido, ¿no? De estos... Será como con la palabra que se le ubica, ¿no? Que nadie leyó, pero todo el mundo dice, Camus, pues el absurdo, ¿no? Sí, es como a lo que se le asocia. ¿Por qué decimos que Camus es el filósofo del absurdo? A lo mejor no decir qué significa el absurdo, que Alan lo vincule con Nietzsche, pero ¿por qué Camus es el...? Creo que hay algo que vincula, o sea, que hace que Camus sea un escritor y un filósofo tan pegajoso, y es que creo que da el clavo con una experiencia universal. La pobre. En el mito de Sísifo hay una frase que me parece que, por lo menos desde mi perspectiva, explicaría qué es esto del absurdo, y además es una imagen. Dice: suele suceder que los decorados se derrumban. Y enlista la serie de los días, ¿no? Dice lunes y martes y miércoles, jueves, viernes. Y suele suceder que los decorados se derrumban. Un martes cualquiera los decorados se derrumban. Pienso en el suelo metafísico, en el suelo de creencias, en toda esta vida espiritual que nos sostiene y que nos permite continuar. Pero un día y sin advertencia se cae. Y me parece que Camus, por lo menos en este texto del mito de Sísifo, nos enfrenta a la proximidad de esa idea. Se pregunta de un hombre cuya hija se murió y que se suicida 5 años después, ¿no? Dice, es que el corazón, el gusano vive en el corazón del hombre, ¿no? Y es como andar en un campo minado en el que de repente explota la mina. Yo pienso en el absurdo así, como algo que de repente acontece y que tiene que ver con la falta de suelo, por lo menos en este texto, la falta de suelo metafísico. Sí, perfecto. Era justo lo que me encanta que digas eso. Creo que la cuestión del absurdo también hay que verlo un poco en perspectiva. También ya lo había comentado alguna vez. Cuando Kant dice que no hay un conocimiento del noumeno, hace una ruptura filosófica completamente, y posteriormente con Nietzsche, con todos estos filósofos que heredan, que más bien que Camus hereda, vemos que no hay un conocimiento de las esencias, no hay un conocimiento de la verdad, el derrumbamiento de todos los preceptos tras la muerte de Dios, de la belleza, del amor, de lo bueno, de lo malo, se termina por convertirse tal vez en un flatus vocis. Camus, pese a que muchas veces se ve medio preparatoria, no era una persona, creo yo, tan ingenua, pero mantiene esa línea de que no hay una posibilidad del conocimiento o de las esencias mismas de las cosas, ¿sí? Como se venía trabajando. En esta condición, cuando Camus cae en cuenta y que parte del nihilismo, hay una ruptura evidentemente con la tradición filosófica y con la epistemología filosófica. Hay un giro completo de ver las esencias, la trascendencia, y empezar por las sensaciones, y era lo que me refería cuando hablábamos un poco de bodas, que lo único perceptible son las sensaciones o la cuestión intelectual y todo esto. El absurdo, creo yo, que parte de que el hombre quiera llegar a conocer el sentido de la existencia, el sentido de la historia, el sentido de la metafísica, del ser, de cualquier trascendencia. Y dice Camus es que eso es absurdo, porque no vamos a lograrlo, porque necesitamos unos preceptos que han sido heredados por nosotros, tenemos que romper con eso. La relación del absurdo, evidentemente, como se podrá ver, es esa relación que tiene el hombre con este sinsentido de la existencia. Querer encontrar el sentido es absurdo, vaya, porque es algo enorme comparado con algo mínimo, que es el hombre mismo. Es como estas teologías o estas metafísicas
que buscan mantener una relación entre lo finito y lo infinito. ¿Cómo es posible que el hombre pueda llegar a conocer a Dios, por ejemplo? Pues eso es absurdo, porque son dos cosas completamente distintas y completamente de magnitudes diferentes. Camus lo pone como de manera muy poética cuando dice que el absurdo es el incalculable sentimiento que priva al espíritu del sueño necesario para su vida. Este mundo en sí no es racional, evidentemente, porque no responde a la razón humana, en cuando se puede decir. Pero lo que es absurdo es la confrontación de esa irracionalidad con el deseo profundo de claridad cuya llamada resuena en lo más hondo del hombre. Absurdo significa literalmente fuera de tono, absurdus, absonus. Se llama habitualmente a lo que está fuera del cauce normal y ordinario, a lo que está contra el sentido común o se aparta del abismo. ¿Sí? No, qué precisión, claro. Sobre todo. Digo, yo lo que tenía era una primera impresión y ahora acabas de esclarecer por completo la idea. Absurdo es el choque entre mi deseo de que el mundo sea racional y la irracionalidad del mundo, ¿no? Y ese choque, el problema no es que se te haya muerto Dios, sino haber pensado desde un comienzo que la vida tenía un cierto sentido, que tenía un cierto orden y una regularidad, ¿no? Sí, y será también el problema que se va a estar enfrentando con los sartreanos y los marxistas del fin de la historia. ¿Cuál es la finalidad del hombre? Y que está inmersa en los procesos históricos. También. Sí, ve como ese ancla de salvación o ese ancla de sentido, cosas como decir la ciencia o como decir la historia o como decir bla, bla, ve que ese es un anclaje sobre lo mismo absurdo que dices, güey, de eso que estás repitiendo, negando lo otro, es exactamente lo mismo, con un nombre distinto. Yeah. Entonces en él no hay, o sea, pienso en algunos otros filósofos en los que de repente hay como un giro al final de su vida, como normalmente, como una aproximación a lo... Lo hubo. A la metafísica. A la metafísica, o sea, ahorita con lo que mencionas, que normalmente hay una aproximación justo a la metafísica, a un dios, a cierta cosa... sí, a la metafísica, iba a decir espiritual, pero mejor digo a la metafísica. Sí, a la condición espiritual. Ajá, no sé si en él hay un quiebre o un giro o así. Es que se murió antes de tiempo. Es que se murió en un carro. Es que lo que yo iba a decir, que el gran giro es que se muere. Que 24 horas después de decir, qué muerte tan más estúpida el morirse en un choque, se muere en un choque. Esa es el... Sí, o sea, Dios fue por él, ¿no? Perro. Sí, dijo, ese ciclista se murió en un choque. No, qué muerte tan más absurda, qué estúpido morirse en un coche, huevos. De hecho, a estas maestras, hay unas maestras que dicen que él no cierra con que ser más. Con el ciclo del absurdo. El absurdo termina con él. Y lo que... No mames, qué revelación. Lo que... Las valencianas estas que... Okay. Lo que se especula, porque al final de cuentas es una especulación, es de que Camus, tras el primer hombre, pues sí, evidentemente su último estadio era el del amor, más allá del de la rebeldía, sino el amor fraternal, esa filia media filosófica, pero pues a final de cuentas es una especulación. En algunos congresos han señalado que si hubiera seguido viviendo, había estado como que muy apegado al pensamiento de Simone Weil, del cual fue también fueron amantes, y que se termina encaminando Simone Weil se volvió una casi mística. Y es que por el tipo de textos que empiezan a escribir ya al final, iba encaminado un poco al misticismo medio extraño, que también está planteado en la cuestión mitológica de los primeros textos. O sea, se ve que está regresando. Sí, yo por eso te decía que desconocí esto de bodas y eso que mencionabas como con la naturaleza y todo eso. Son, la verdad, así no es que conozca mucho lo de Camus, ¿no? Pero puros memes nada más, pero en los memes no sale eso, o sea. Es que a veces hay que leer libros. Sí, o sea, pues ahí que hacer está difícil. Pues vamos si les parece a la concurrencia,
tenemos todavía pendientes más cosas ahí acerca de No, Albert yo Camus. quería saber del hombre rebelde. Pero, por ejemplo, ¿dónde está el segundo hombre? Y otros temas más, descubran en el próximo episodio. Sí, estaría bueno. Albert Camus. Pero pues ahora sí hay que hacernos el compromisito de echárnoslo, porque en otras ocasiones hemos dicho hay que hacer la versión número 2 y... Pues sí, pues hay que hacer la versión número 2 de todos los que dijimos que iba a ser la versión número 2. Pero me parece que este lleva un hilo muy, muy puntual como para no soltarlo tan pronto, ¿no? Y hacer la versión número 2 lo antes posible, no postergarlo. ¿Ya? Eso quiere decir, Arturo, que ya dijo Arturo, el jueves se graba. Cambio de número 2. ¿No te llegó el memo? ¿Cómo ven, chiques? Sí, Yo digo que hay que dejarlo porque hay algunos asuntos que a mí sí me gustaría retomar, como esto que tiene que ver con el sentido y traerlo a hoy. Hoy, cómo podemos vivenciar con nosotros que somos chavos los chavex, al absurdo y el sinsentido de Camus. Ahora con todo el nuevo encuentro del New Age, que otra vez estamos repletos de sentidos, ¿dónde queda Camus? Ahora que todo tiene sentido en la vida otra vez y que ya te da sentido, pues, ¿dónde queda el Camus? ¿Qué signo del zodiaco era Albert Camus? Típico de Cáncer. Escorpio. Nos dice aquí la productora que era Escorpio, por eso tenía tantas amantes. Asqueroso chiquillo. No. Antes Alan tenía unas preguntas que igual estaría bueno. Ok. No, pero no para contestar ahorita, sino para la próxima. Ah, sí, para la próxima. Sí, que no sé si las tengas a mano, nada más para... No, sí se arma. Nada más para conocer que era también la actualidad un poco. Sí. Pero sí, no. No, sí. Creo que es importante cerrar con esa, porque aunque hayamos visto una fracción de Camus, sí sondeamos algunas partes importantes. La pregunta que yo te hacía, o que hacía para todos los aquí presentes, era la de si es posible, ¿por qué leer a Camus hoy, no? ¿Cuál es la relevancia, la importancia de hacerlo hoy? Ya sé que es una exigencia que no es requerida para todos los textos, hay fines en sí mismos, pero si hubiera alguna pertinencia del pensamiento de Camus en la actualidad, ¿cuál sería para ustedes? Estamos faltos de buen teatro. En unas épocas en las que solo hay pastorelas y tenorios cómicos, hay que volver al teatro absurdo. Yo creo que hay una cosa que también no se habla, que es la moralidad. Cierto, porque es francés, ¿no? Y todos los franceses se vuelven moralistas. Lo que les dije, los franceses son moralistas y Camus va a ser un moralista. Pero está presente esta consideración, sobre todo de esta palabra que se utilizó mucho en los 90s de la solidaridad, que venía desarrollando. Exactamente. Venceremos. Que está muy presente, una nueva moral muy a lo nietzscheano que estaremos viendo en el próximo capítulo. Oye, una cosa, ahí veo que traes, pues, obvio, el mito de Sísifo, pero según yo es un libro de ensayos, ¿no? Y el mito de Sísifo es uno de ellos, ¿no? ¿O me equivoco? Es un ensayo, pero... Es un ensayo grande. Es un ensayo. O sea, es un ensayo, pero, o sea, como tal, el libro tiene, o sea, otros. Más ensayos. No, es uno solo. No. Es un ensayo grande. ¿Es uno solo? Es un ensayo de 90 cuartillas. No. Sí tiene capítulos que son donde explica las diferentes formas de vivenciar el absurdo, pero es un solo ensayo. Es una... Sí, nada más yo lo veía como que era una compilación de ensayos, siendo el mito de Sísifo el texto más grande. No, de hecho es lo más pequeño. Pues haciendo el compromiso de volver pronto a hacer nuestro segundo episodio de Camus, y recordándole a nuestros chicos que por favor se metan a Patreon y nos pongan ahí exclusivos regalos, merch, y cositas agradables para ustedes, por ejemplo, canciones cantadas al oído por estos gallos. Hoy cantaron unas muy bonitas de calibre 50. Pues que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, como Un Gallo para Asclepio. Todavía tenemos el Free Games, pero ya hicimos una nueva página que se llama Un Gallo para Asclepio, así que ya no pele a Free Games. Y nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Si nos ven en YouTube, si nos ponen en YouTube, por favor,
dele suscribirse, eso nos haría un gran paro, porque queremos ser los dueños del dominio @ungalloparasclepio. Y pues bueno, ahí estamos. Yo quiero cerrar con esta cita de Hölderlin, que decías acerca de la muerte de Empédocles, que dice: y abiertamente consagré mi corazón a la tierra grave y doliente, y a menudo, en la noche sagrada, le prometí amarla con fidelidad hasta la muerte, sin miedo, y con su pesada carga de fatalidad, y no despreciar ninguno de sus enigmas. Así me até a ella con un lazo mortal. Es el epígrafe que pone de Hölderlin en El hombre rebelde de Camus. Si se trata de cerrar, a mí me gustaría cerrar con la cita también, que no es de Camus, sino de Píndaro, que aparece al comienzo del libro, que por lo menos hoy sobrevolamos un poco, que es el mito de Sísifo, ¿no? Y también me parece que esa cita podría responder un poco a por qué sería pertinente leerlo hoy, o cómo ocurren más bien, más que la exhortación a leerlo, cómo ocurren estos encuentros con Camus. La cita es: no te afanes, alma mía, por una vida inmortal, apura mejor el recurso hacedero, o algo así, ¿no? ¿Cómo dicen en tu edición, Ardilla? Deja checar. Yo me la sé de memoria, pero igual y me estoy equivocando. Sí. No te afanes, alma mía, por una vida inmortal, apura el recurso hacedero, tal cual. Apura el recurso hacedero, sí. Qué mamador me vi así de que sí, yo me la sé de memoria. Simón, no, pero yo me siento vinculado, seguramente igual que ustedes, emocionalmente a Camus. O sea, por ser portero, yo creo que sí, todos los gallos, las y los gallo escuchas están vinculados a la filosofía, y algunos leen filosofía y otros no, pero les gusta la filosofía, les gusta pensar. Yo creo que los libros de Camus, para empezar el mito de Sísifo y también El extranjero, del que hablaremos en el siguiente episodio, son libros que son unas invitaciones a la literatura, a la filosofía, por lo que ya se dijo, por su carácter estético, pero tienen una profunda, sí, son fáciles y además divertidas, escribe muy bien. Sí, escribe muy bien. Pero además tiene una forma de llegarte y de hacerte pensar en tu propia existencia, ¿no? En lugar de enfrentarte al sinsentido, se enfrenta contigo. Y creo que lo pertinente sería justo por eso, porque todavía, aunque vivimos en un mundo políticamente correcto, todavía se puede problematizar mucho de lo que es nuestra moral imperante, ¿no? Que es un poco lo que decías tú, Ardilla. Pero creo que sí es un antídoto para todos esos sentidos que se nos ofrecen todos los días acerca de cómo debemos comprender el mundo. Bien. Intentaré parafrasear, creo que es el inicio de extranjero. Que como, yo también me lo sé de memoria. Yo también me salgo de memoria. No, la neta no. No, que eso es algo así como que hoy fue un buen día, se murió mi mamá, ¿no? Se murió mi mamá, Hoy fue un buen día. Algo así, no recuerdo, pero el chiste es que se le muere la mamá al Marcel, ¿no? Tal vez fue ayer. O tal vez fue ayer. No, sí. Eso, Mer. Bueno, lo intenté parafrasear, pero pues Ardilla sí se la sabe. Empezamos con el extranjero. Superior. Yo termino con una... Hoy es un día feliz. Con una frase que, extrañamente, lo que citamos no es propiamente de él, pero es de Kafka, en esta parte del mito de Sísifo, que dice: me entra mucha melancolía, dice Olga, cuando Barnabás me dice por la mañana que va al castillo. Ese trayecto probablemente inútil, ese día probablemente perdido, esa esperanza probablemente vana. No olvide, escritor, que le debemos un gallo a Asclepio. Adiós. Chao. Aquí termina Un Gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós.